estamos aquí ya en la etapa final de la fase 3. Como pueden leer ahí, ya estamos en el repaso. ¿Qué quiere decir esto? Que ya hemos finalizado nuestras clases de esta fase y ahora solamente viene recordar lo que aprendimos en este periodo, ¿ya? Y yo sé que muchos han aprendido bastante. Espero que se encuentren todos súper bien, que se sigan cuidando. Y para esta clase necesitan solamente el cuaderno y el lápiz, pero más que nada para apuntar, para registrar lo que ustedes crean que es relevante, algo que se les había olvidado, ¿cierto? Y que no lo habían guardado en su cabecita, lo pueden anotar sin problema, ¿ya? Veamos qué fue lo que trabajamos durante este periodo, ¿ya? La primera clase fue el 22 de septiembre, donde yo les planteaba una situación en que tenía 8 mandarinas y necesitaba repartirlas en partes iguales entre 4 niños, ¿ya? Y ahí hablamos del reparto 1 a 1. ¿Qué era el reparto 1 a 1? Que yo tomaba mis 8 mandarinas y las repartía una por una en estos 4 platillos, ¿cierto? Hasta que se me acabaran. Ahí hablábamos de repartir en partes iguales. Y la frase numérica, ¿cierto? Que es de esta división era 8 dividido en 4 igual 2, donde 8 es mi dividendo, ¿cierto? Con lo que yo comencé, el 4 es el divisor y el 2 el cociente. Vimos también la resta sucesiva. ¿Qué era esto? Donde yo restaba sucesivamente, así como en la multiplicación sumamos de manera iterada o manera sucesiva, aquí restamos. ¿Y qué restamos? Aquí la profesora, ¿cierto?, quería repartir los lápices y lo representaron aquí con botones. Eran 15 y quería repartirle 5 a cada estudiante. Por lo tanto, al 15 le resto 5, le quedó 10, a 10 le resto 5. Aquí el que se repite es el 5, ¿ya? En cada vez yo voy restando 5 hasta llegar a 0. ¿Qué hacíamos al final? Contábamos cuántas veces resté. 1, 2, 3, ¿cierto? Restamos 3 veces, por lo tanto 15 dividido en 5 es igual a 3, ¿cierto? Será otra forma de dividir. Vimos los términos de la división que se los mencioné recién. Y aquí me ha pasado que varios niños, varias niñas que me han enviado tarea han cometido un pequeño error acá, que obviamente se comprende y se entiende. Lo importante es que lo corrijan y que lo internalicen de manera correcta. El dividendo de una división siempre, siempre, siempre va a ser el número mayor, ¿ya? El dividendo es la cantidad de elementos con la que yo parto mi división, es todo lo que tengo, ese es mi dividendo, ¿ya? Eso es todo lo que yo comienzo. Luego viene el divisor, ¿cierto? Que es en cuántas partes yo voy a repartir esto que tengo, este dividendo. Digo yo, aquí tengo 16 fruyeles y los quiero repartir entre 2 personas, ¿cierto? Entonces estos 16 fruyeles yo formo 2 grupos, puedo tener 2 bolsas, 2 cajas, 2 platos, las 2 manos de las personas que yo les voy a regalar, ya, lo que usted quiera, y los puedo repartiendo uno por uno, ¿cierto? Uno, hasta que se me acabe. Esta era una forma. Ese era el divisor. El cociente es el resultado de la división. ¿Cuántos fruyeles recibió cada persona aquí? 8, ¿cierto? Y lo comprobábamos multiplicando el cociente por el divisor. 8 veces el 2 es 16, ¿cierto? Y finalmente el resto es 0. En este caso es 0 porque repartí mis 16 fruyeles y yo no me quedé con ninguno. Esta es una división exacta. Cuando sean más grandes van a comprender y van a aprender lo que es una división inexacta también, ¿ya? Y esos son los términos: dividendo, divisor, cociente y resto. ¿Ya, niños? La clase siguiente, la del 29 de septiembre, yo trabajé con estos cubitos de madera, también con la división, pero aparecían nuevos términos. El reparto equitativo, que era repartir, ¿cierto?, todo en partes iguales, que cada uno recibía la misma cantidad. Ahí yo decía que las mamás siempre hacemos un reparto equitativo con nuestros hijos. Cuando compramos lo que sea, a todos tratamos de que les toque lo mismo para que no peleen, ¿cierto?, para que no se enojen. Y porque las mamás siempre queremos que todos tengan lo mismo. Y aquí hablamos de grupos y elementos, ¿cierto? Donde los grupos, en este caso, son los divisores, ¿cierto? Y los elementos son cuánto recibió cada grupo. Es como el cociente.
el agrupamiento. ¿Qué era el agrupamiento? Cuando yo formo grupos, ¿cierto? Yo aquí les digo, tengo 12 cubos y quiero entregar 3 cubos a cada niño. ¿A cuántos niños le puedo entregar cubos? Como no sé a cuántos niños le puedo repartir, ahí yo tengo que buscar los grupos. Ahí yo hablo de un agrupamiento, cuando tengo que formar grupos, cuando no me los dan. En cambio, en el reparto equitativo, la misma situación me habrían dicho, tengo 12 cubos que quiero repartirle a 3 niños. ¿Cuántos cubos recibe cada niño? Ahí yo estoy buscando los elementos, por lo tanto yo hablo de un reparto equitativo. Esa es la pequeña diferencia. Y obviamente, frente a una resolución de problema, que los problemas nunca faltan en todo ámbito, pero en la matemática es muy importante que todo lo hagamos resolviendo problemas. No nos sirve que hagamos una división por hacerla, que yo le dijera ya, resuelva estas 10 divisiones. No tiene ningún sentido, ¿ya? Usted tiene que aprender a aplicar la matemática. Esa es la idea de la matemática, que usted la lleve a la vida diaria, a lo cotidiano, que le sirva para resolver sus problemas en su vida diaria, en todo lo que usted haga, esto lo aprendí, esto me sirve aquí. Cuando va a la feria, cuando compra algo, cuando toma la micro para cuando le dan el vuelto, cuando compra, ¿cierto? En todo ámbito de cosas, tiene que usted aplicar la matemática, aplicar lo que aprende. Esa es la idea, ¿ya? Y aquí obviamente todos estos conceptos me hablan que estoy frente a una división, ¿cierto? ¿Y qué hicimos? Vamos a recordar, cuando repartes una cantidad de elementos en grupos iguales, puedes conocer cuántos hay en cada grupo resolviendo una división, ¿cierto? Por ejemplo, aquí el tema de las botellas, que Victoria tenía 24 botellas y las guardó en 4 cajas. Aquí teníamos también el ejemplo de los damascos, ¿cierto? Que tenía 6 damascos y los reparto en 3 bolsas. Aquí ya tengo los grupos, que son las bolsas, por lo tanto estoy frente a un reparto equitativo, porque debo averiguar cuántos damascos puedo poner en cada uno de estos grupos, en cada una de estas bolsas. Eso es un reparto equitativo. Vimos también el agrupamiento, que es cuando agrupo una cantidad de elementos en grupos iguales, y aquí yo puedo saber cuántos grupos se forman también a través de una división. Aquí teníamos el caso de los lápices, ¿cierto? En el ejercicio que resolvieron en el texto, donde le pedían que formara grupos, pero que en cada grupo hubieran 4 lápices, por lo tanto yo no sabía cuántos grupos iba a formar, solo sabía que a cada grupo le iba yo a asignar 4 lápices. Entonces yo tomaba 4, los agrupo, 4 lápices, los agrupo. Ahí estoy en un agrupamiento. ¿Por qué? Porque estoy formando grupos. Así de simple. ¿Qué vimos después? La semana pasada dejamos de lado la división y vimos algo que ustedes ya conocían, ¿cierto? Lo ubicaban. Este es un contenido súper fácil y que a muchos les gusta también, lo encuentran muy entretenido, que era los cuerpos geométricos, ¿cierto? Pero también los conocíamos ahora como figuras 3D. Cuando yo estudiaba, se les decía cuerpo geométrico, cuando estudiaban sus papás, sus abuelitos, a lo mejor su mamá, la gente mayor en su casa. Antes se les conocía como cuerpos geométricos, ahora se les llama figuras 3D. ¿Y por qué se les llama 3D? Porque tienen 3 dimensiones: largo, alto y ancho, ¿ya? Por eso son 3D. Si yo tomo un cubo, ¿cierto? Tiene el largo, el alto y el ancho es como la profundidad, ¿ya? Estas son las 3 dimensiones. Si yo tomo el texto, tiene el largo, el alto y el ancho sería esto, lo que va desde adelante hacia atrás. Ese es el ancho de mi libro, eso. Por eso están 3 dimensiones. En cambio, las figuras 2D, cuando son planas, tienen solamente 2 dimensiones, ¿cierto? El largo y el alto, ¿cierto? Yo mido cuánto mide de largo y cuánto mide de alto. Un papel lustre, por ejemplo. En 2D, un cuadrado, ¿ya? Y los separábamos, ¿cierto?, en 2 grandes grupos, que eran los poliedros, que tenían todas sus caras planas, y los cuerpos redondos, que eran los que rodaban. ¿Y por qué ruedan? Porque tienen superficies curvas. En cambio, los poliedros, como son planos, no pueden rodar. Y dentro de los poliedros, ¿cierto?, teníamos el cubo y teníamos los prismas y las pirámides. El cubo también es un prisma, pero tiene su nombre propio como cubo, ¿ya? Y los prismas son los que tienen, ¿cierto?, sus caritas laterales rectangulares, ¿ya? Como la cajita de leche. No sé si conocen un chocolate que se llama Toblerone.
¿Eso será un prisma o será una pirámide? Les dejo ahí la inquietud, ¿ya? Pero los prismas tienen sus caras laterales. ¿Qué es una cara lateral? Miren, yo aquí tengo mi caja de cotonitos. Si yo lo pongo así, estas van a ser sus caras laterales. Lateral viene de lado. Y la base es lo que está abajo, es la base. Y también es una cara, ¿ya? Que también era otro error que yo percibí en las tareas que me mandaron, ¿ya? Los cuerpos geométricos tienen caras laterales, que son las que están a los lados, y caras basales, ¿ya? En el caso de la pirámide, que es donde más hubieron errores, que yo tuve que pedir que corrigieran, la pirámide, todas sus caras laterales siempre son triángulos. Esa es una característica de las pirámides. Tienen una cúspide arriba, todas terminan en un punto arriba, y todas sus caras laterales son triángulos. Y la base puede ser cualquier polígono, cualquier figura plana, cualquier figura 2D, ¿ya? Y va a tener ese apellido. Pirámide, si es un cuadrado, de base cuadrada. Pirámide, si es un triángulo, de base triangular. De base hexagonal, pentagonal, cualquiera. Y la cantidad de caras de la pirámide, las caras laterales, perdón, van a estar determinadas por su base. Si su base es una figura de 6 lados, esa pirámide va a tener 6 caras triangulares más su cara basal, que sería un hexágono. Si es de base cuadrada, como el cuadrado tiene 4 lados, va a tener 4 caras triangulares más la cara basal, o sea, 5 caras, ¿ya? Ese era un error que también percibí. Y eso para todas las figuras 3D, ¿ya? ¿Qué vimos también de las figuras 3D? Las redes, cómo se originan, cómo se forman, ¿cierto? Aquí tenemos redes de prismas, ¿cierto? Y de cuerpos redondos. Prismas, cuerpos redondos, ¿cierto? Ahí tenemos la red del cono, que es como un trocito de pizza. No es un triángulo, porque el triángulo aquí tendría que ser recto. Y del cilindro. El cilindro y su red son 2 círculos, que son sus caras basales, y un rectángulo que forma su gran cara, que es como un manto, así se le llama. El cono no tiene aristas. Los cuerpos redondos no tienen aristas, ¿ya? Tienen solamente las caras basales y en el caso del cono, un vértice arriba, ¿ya? La esfera tampoco tiene aristas ni nada. Y el cilindro solamente tiene 2 caras basales, que son 2 círculos, y su manto, que es un rectángulo, ¿ya? Y vimos también aquí los elementos de las figuras, ¿ya? Vimos el vértice, que es el punto de unión de 2 o más aristas. Y yo lo hice con plasticina, ¿cierto? Esos puntitos donde se unían los palitos son los vértices, ¿ya? Las aristas es la unión, ¿cierto? Donde se unen 2 caras, eran esos palitos. Los palitos eran las aristas. Y las caras, ¿cierto? Es la figura 2D que compone esta figura 3D. Recordemos que las figuras 3D se componen a partir de figuras 2D. Pueden ser una misma figura 2D, por ejemplo, el caso del cubo, que son solo cuadrados, o puede ser una pirámide, que es una figura 3D, pero que se genera o se origina a partir de figuras 2D, como los triángulos, si es que la base es un cuadrado a partir de un cuadrado. El prisma se origina a partir de rectángulos, y también sus bases, que puede ser cualquier figura plana, al igual que las pirámides, tienen el apellido de la figura que tienen en la base, ¿ya? Las figuras 2D originan a la figura 3D, ¿ya? Porque la figura 3D se compone solo de figuras 2D, cuadrados, triángulos, círculos, ¿ya? Y eso fue lo que aprendimos en esta fase. Y la tarea para esta semana es distinta, ¿ya? Espero que les resulte un poquito más fácil, porque veamos de qué se trata. Ya, la tarea de hoy es... Veamos. Sorpresa. Contestar y reenviar el cuestionario que yo les voy a enviar a sus correos electrónicos o al WhatsApp a los que no lo tengan, ¿ya? Es un cuestionario que deben enviarme, ¿cierto? Lo pueden hacer en familia, lo puede hacer solito o solita, si se quiere poner ahí a desafiarse a ver cuánto aprendió. Va a ser sobre, sobre lo que aprendimos. Y ahí viene la tarea, miren, se va en una grulla. ¿De qué se trata esto? Les voy a explicar. Yo a su correo les va a llegar, o ya les llegó quizás, un cuestionario online, ¿ya? Usted solo va a ir pinchando, le pide
tiene que escribir su correo electrónico, su curso, pinchar cuál es su curso, tercero A, B, C o D, marca la alternativa correcta, y es un cuestionario de solo alternativas. Aparece una pregunta y usted pincha la alternativa que cree que es la correcta, ¿ya? Va a marcar solo una alternativa porque dos ya está malo. Y la última pregunta, es bien cortito, son 8 preguntas. Y la última pregunta es de desarrollo, pero también tiene las alternativas, ¿ya? Es mixta, porque es un ejercicio, un problema que usted debe resolver y debe marcar la respuesta en el cuestionario, pero me tiene que mandar la foto del desarrollo de ese ejercicio. Usted ese problema lo va a escribir en su cuaderno, lo va a resolver ordenadito, por favor, con los números claros, la letra clara y lo más importante, hecho por usted, ¿ya? Porque me han llegado muchas tareas que están hechas por otras personas, ¿ya? Y se nota demasiado que hay tareas que no han hecho ustedes y las han hecho el papá, la mamá, la hermana mayor, el hermano, no sé. Y la idea es que el trabajo sea de usted, ¿ya? Porque usted es el que tiene que aprender, no sirve que la mamá le haga todo, ¿ya? Porque usted no está aprendiendo, está solamente cumpliendo, ¿ya? Y a mí me interesa que usted aprenda, eso es lo más importante. Si le cuesta escribir, que se demora mucho, no importa que mande la tarea después, ¿ya? Pero me interesa que usted se esfuerce y que lo haga usted, ¿ya? Hay niños que ya terminaron la fase 3 y yo ya les empecé a enviar sus diplomas por haber culminado la fase, ¿ya? Y recuerden que es importante ir haciéndolo semana a semana porque después se les junta toda la tarea y es una lata, ¿cierto? Estar haciendo tanta tarea que fome. Entonces usted va ahí metódicamente, recuerde que todo este año hemos estado hablando de las rutinas, los hábitos, ¿ya? Es muy importante tener hábitos de estudio, todos los días a lo mejor a la misma hora hacer la tarea. Y usted sabe, a las 3 de la tarde me toca la tarea. Listo, me siento, la hago, la termino y después me pongo a jugar. Pero si no tiene ese hábito le va a costar mucho, ¿ya? Y desde chiquitito es súper importante adquirirlo. Y lo más importante, que yo siempre se los pongo en los videos, confíen en ustedes son súper capaces, ¿ya? Ustedes pueden lograr lo que ustedes quieran, chiquillos, ¿ya? Siempre que se lo propongan, ¿ya? Y que se esfuercen por lograrlo. Y otro dato importante, la próxima semana no va a haber clase. ¿Por qué? Porque el repaso continúa, pero tampoco va a ser a través de un video, va a ser a través de la radio. ¿Y cómo va a ser? Esta vez va a ser el día lunes 26, ¿ya? El día lunes 26, a partir de las 3 de la tarde, con la profesora Asunción, que hace matemáticas en los cuartos básicos, vamos a transmitir un concurso de matemáticas, ¿ya? La idea es que participen llamando, enviando WhatsApp. ¿Cómo va a ser esto? Con la tía Asunción vamos a lanzar preguntas, igual que en los concursos radiales, ¿ya? Entonces nosotros vamos a darles una pregunta. Por ejemplo, esto es por inventar. Yo digo, ¿cuántos lados tiene un rectángulo? Ya, entonces, sí, tiene 4, mamá, tiene 4. Ya, entonces usted va, llama a la radio y dice, hola, ¿sabes qué? Soy, no sé, Sofía Rodríguez del tercero C, si me acordé de la Sofi. Ya, soy Sofía Rodríguez del tercero C y quiero responder. Ya, bien. La Sofi participa y si su respuesta está correcta, va a tener un pequeño premio después, ¿ya? La idea es que participen la mayor cantidad de niños posible, niños y niñas, ¿ya? Si no puede participar, a lo mejor si le da vergüenza o si siente que quizás no sabe tanto, no importa, porque igual el programa le va a servir para recordar y para aprender. Pero lo más importante es que ojalá pueda participar, ¿ya? Porque vamos a tratar de hacerlo bien entretenido para que se divierta un ratito y además esté aprendiendo. Y esa va a ser la tarea, ¿qué mejor? Súper entretenido, solamente después va a mandar un dibujo de lo que le pareció esa actividad. No va a haber tarea, entonces la tarea va a ser escuchar la radio el día lunes 26 a las 3 de la tarde, ¿ya? Así que eso, chiquillos, pues esto ha sido por hoy. Recuerden contestar el cuestionario y enviármelo. Es solo pinchar y la foto del último problema que aparece ahí, ¿ya? Cuídense mucho, los quiero mucho, los extraño, que estén muy bien y cuídense, ¿ya? Y ojalá nos podamos ver en algún momento. ¿Ya, niños? Que estén muy bien, cuídense.